bueno, les presento a la doctora Diana Cristal González Obregón, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes. Una disculpa por la logística. Veníamos todos muy atrasados de la Ciudad de México. Se enfrenta a una fecha que ya les dijeron en Semana Santa y parecía que teníamos que tomar prioridad para poder abordar un avión, pero estamos aquí con todo el cariño del mundo para poder apoyar un tema muy importante para el país que tiene que ver con el sistema acusatorio, el procedimiento penal único, ya con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Me da mucho gusto ver un auditorio completamente lleno en un tema tan importante. Yo ya puse la diapositiva que me interesa, por lo cual voy a ponerme de pie, si me lo permite, si puedo poner de pie para... Bueno, ahí tengo que apagar. Bien, ¿ahí me escuchan también? Bien, bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con tres momentos históricos muy importantes. El primero es ya lo que tenemos muy en común conocido como la reforma de junio de 2008 para poder implementar el sistema acusatorio adversarial como una obligación constitucional, donde ya el artículo 20 nos habla del proceso penal, el cual será acusatorio y oral. Otro momento histórico muy importante en el país lo es la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos y juicio de amparo, para tener ya un sistema acusatorio adversarial, pero con énfasis en incorporar en su propio diseño y para favorecer el mayor respeto a los derechos humanos, una reforma trascendental también para el país. Y un tercer momento que yo nombro muy importante y es para todos los mexicanos y las mexicanas, tiene que ver con el 5 de febrero de este año, donde se aprobó por la Cámara de Diputados el Código Nacional de Procedimientos Penales, y este fue promulgado el pasado 4 de marzo por nuestro presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto. Entonces todo esto es sumamente importante porque finalmente tenemos ya una obligación constitucional y un procedimiento penal único, que tiene muchas ventajas. El procedimiento penal que busca, primero, simplificar, dar claridad al proceso, dar mucha mayor claridad para permitir la mejor y mayor participación de las víctimas y de los ofendidos, así como de los imputados o ya acusados en un procedimiento penal, que le entiendan al procedimiento, porque finalmente cambios de tal tesitura son para los más importantes. ¿Quiénes son? La sociedad, somos nosotros, para permitir homogeneizar los criterios de todas y de todos. Había muchas aplicaciones en el sistema acusatorio. Guanajuato es ejemplo de ello, de buena práctica, pero también de experiencias para poder mejorar, donde había, por ejemplo, una resolución de los jueces de cierta manera teniendo tal criterio, pero otro juez lo mantenía de manera distinta, por lo que había una discrepancia en la forma de resolver, pero también por parte de los intervinientes en la forma de solicitar cada una de las cosas, de las solicitudes a los jueces. Entonces, el Código Nacional busca homogeneizar los criterios, llegar a una homologación que, por ejemplo, dé mucho mayor claridad, mucho mayor sencillez en la aplicación, en el sistema de impartición y procuración de justicia. Pero también busca el procedimiento penal único facilitar la capacitación. ¿La capacitación de quiénes? De los operadores, de los agentes del Ministerio Público, de los defensores, de los litigantes, de los abogados, de los particulares, por ejemplo, ya como asesor jurídico, de los jueces, de los magistrados, de la sociedad, de los medios de comunicación también tan importantes para poder conocer el sistema acusatorio adversarial. El procedimiento penal único también lo que busca es lograr una mejor y mayor aplicación de figuras tan importantes que existen en el procedimiento acusatorio, como son ¿qué? Las salidas alternas. Había muchos estados donde tenemos una aplicación exitosa,
pero se aplicaban de cierta manera los acuerdos reparatorios, en otro lugar eran llamados, incluso en su diseño, la mediación, la conciliación, en algunos otros lugares se hablaba incluso de negociación, de arbitraje en materia penal, cuando no es tan común, pero también facilitar y promover la aplicación de formas de terminación anticipada, como lo es el procedimiento abreviado, y el procedimiento abreviado de una manera innovadora como está contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El código así lo que busca es también facilitar el contenido, facilitar el avance de una investigación desde que se tira la noticia criminal hasta que se esclarecen los hechos con la sentencia que se dicta por parte de los jueces. Entonces hay muchas ventajas del procedimiento penal. El Código Nacional busca también hacerlo de una manera metodológica, esa explicación de manera muy pedagógica para que lo entendamos todas y todos los mexicanos. Entonces es un éxito, que será un avance trascendental, por así decirlo, encontrar palabras a un cambio tan importante y con un esfuerzo tan real y tan importante en el país, histórico como no se había visto antes. Por supuesto que el código, muchos mencionan hoy, es que tal redacción, tal figura, todos los diseños son perfectibles, todos, porque un diseño es muy importante, costó mucho tiempo y esfuerzo, está muy bien hecho porque retoma las buenas prácticas de las entidades federativas en México, donde se aplica el sistema acusatorio, pero también innova para no caernos en algunos errores o cometerlos, donde atinadamente las entidades federativas nos decían ojo aquí, ojo allá, para tener de manera innovadora figuras que permitan facilitar el proceso de implementación. Ahora, viendo así esta introducción, vamos a analizar cuáles son aquellos contenidos que pueden bien enunciarse ahora y explicarse de manera breve para platicar sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hubo muchos temas que se discutieron, que se debatieron. Siempre lo más bonito fue en las mesas que estábamos, tanto en PGR como en el Senado, como académicos, como expertos, donde había un debate, pero siempre analizando lo que ha sido funcional en la aplicación, las buenas prácticas en el sistema acusatorio mexicano y con marco también internacional, pero también considerando cuál es la realidad de nuestro país, cuáles son las necesidades particulares que tenemos, cuál es la realidad que enfrentamos y en dónde podíamos mejorar y cómo para poder incluir en un diseño legislativo. Pero entre esos contenidos se llegaron a consensos muy importantes, consensos por los cuales se habla que este Código Nacional es el código de las y los mexicanos. ¿Por qué? Porque se analizaron de todas las iniciativas los contenidos para buscar que el Código Nacional contuviera los mejores contenidos que atendieran a esta realidad y a la práctica nacional, por referencia también en su momento internacional. Bueno, el primer contenido que se discutió es muy importante y se refiere a las funciones de los agentes del Ministerio Público y de las policías. Un tema tan importante, ustedes dirán, porque el artículo 21 de la Constitución que nos dice, la investigación a quién le corresponde, al Ministerio Público, pero con la reforma en 2008 que dice también, y a las policías. Bueno, era tan importante que pudiéramos encontrar cómo traducir esa coordinación, cómo traducir esas funciones, donde si bien es cierto el Ministerio Público es el director de la investigación, tiene que trabajar de manera coordinada con todos los derechos muy importantes. Y uno de estos mencionado incluso en el propio artículo 21 de la Constitución, esto es los cuerpos de policía, las policías de investigación estatal. Por supuesto que se tiene que la regla general son los cuerpos de investigación de procuradurías, pero si llegara algún otro cuerpo distinto a la investigación de procuradurías, tiene también la labor de investigar y coordinarse con ¿quién? Con el Ministerio Público y actuar bajo su dirección. Pero la coordinación no se tiende vertical en el sistema acusatorio, eso lo sabes muy bien, Guanajuato, ya. La coordinación de ministerios públicos con peritos y con policías se torna horizontal. ¿Y qué quiere decir horizontal? Una labor de equipo. Una labor donde finalmente los tres tienen que coordinarse para ponerse de acuerdo para hacer lo más importante del procedimiento, y me refiero a la llamada teoría del caso. La teoría del caso que hemos visto en capacitaciones, en libros que hemos analizado en el marco internacional, en Guanajuato, en capacitaciones en la práctica también. Pero ¿qué es la columna vertebral? Porque la teoría del caso es la esencia, la columna vertebral, para que los abogados, el Ministerio Público con el asesor jurídico y la defensa o el litigante particular puedan obtener las fortalezas y las debilidades, analizarlas y verificar cuáles pueden pegarle su contraparte, perdón que lo diga así, pero atacarlo a través
del análisis de su respectiva carpeta de investigación. Los abogados, el Ministerio Público que elabora su respectiva carpeta de investigación cuando tiene la noticia criminal, cuando tiene conocimiento de esta, y el defensor cuando lo nombran para ser el defensor, el representante de una persona imputada o ya acusada, tiene que también tener copia de la carpeta y ambos analizar de cada testimonial, de cada entrevista, de cada pericial, de cada informe de policía, de los peritos, analizar las fotografías y determinar cuáles son los hechos buenos, de qué me sirve esta testimonial, qué dice en la entrevista, qué fecha, qué reconocimiento, qué placas, qué datos característicos, qué luminosidad, qué puede percibir que me pueda apoyar mi versión explicativa desde el punto de vista del que yo estoy, si soy MP o si soy defensora. Pero también analizar qué debilidades tiene mi testigo. Si fue por unos momentos breves que vio a una persona, si no pudo reconocerla, si no se le encontró el objeto, si no lo puede reconocer, si no tuvo si tuvo mucha afluencia en el lugar, por lo tanto es difícil que tenga credibilidad en que pudo reconocer o no ciertas características por la distancia, la hora, etc. El analizar fortalezas y debilidades por ambos abogados nos permite contener la teoría del caso, analizarla y obtenerla y entenderla como la versión explicativa de los hechos que explican mejor mi caso. La persona llegó a tal hora y se entrevistó y posteriormente se retiró y fue por un coche, en su coche a tal dirección, pero también entender qué selección de medios probatorios como instrumentos voy a seleccionar para poder defender mis hechos. La persona llegó a tal hora y estuvo por tanto tiempo en el lugar. Cómo se corrobora con la entrevista de tal, cómo se corrobora con el informe de tal, cómo se corrobora con tal documental, como quieran verlo, pero siempre tener un instrumento como medio de prueba que apoye mis hechos. Pero también algo trascendental es la teoría del delito, el fundamento jurídico de la teoría del caso, ver qué elementos típicos, por ejemplo, objetivos, subjetivos, necesito, qué calificativa es un tipo penal, para poder analizarlo, desglosar los elementos del tipo del delito, y entonces poder decir cuáles de estos elementos del tipo voy a poder demostrar con estos hechos y con estos medios de prueba, cuáles son inservibles, cuáles tengo que depurar porque no me sirven para nada. Entonces, esta teoría del caso que hace el Ministerio Público y que va dosificadamente comunicando a los jueces, ya sea de control de legalidad y con su desahogo probatorio hasta la audiencia de juicio oral, pero que el defensor también lo hace así, se elabora en la etapa de investigación. El Código Nacional de Procedimientos Penales tiene en su contenido el análisis, el requerimiento del Ministerio Público, por ejemplo, de obtener estos elementos. Es decir, el Código Nacional no retoma la palabra teoría del caso, pero sí nos obliga a los abogados a pensar, a seleccionar estos elementos fácticos, los probatorios, y analizar el jurídico para poder analizar la investigación. De acuerdo a lo que manda el artículo 21, ¿qué sería de un agente del Ministerio Público si no se coordina de quien obtuvo la investigación? Esto es, de policías y peritos. No puede llegar nada, no puede avanzar en nada. Por lo tanto, tendríamos una gran responsabilidad en el código, por lo cual al leer el artículo 130, 131 y 132, ustedes verán que las funciones del agente del Ministerio Público y de las policías en el Código Nacional se traducen cómo tienen que coordinarse. Entre otras dice, el agente de la policía llegará y verificará que no continúe la conducta, verificará la legalidad, iniciará la cadena de custodia, se coordinará con las policías, el MP verificará la legalidad de la investigación que hagan las policías. Entonces, nos habla ya de una coordinación que tenemos que entender en un marco horizontal más que vertical. Este fue un cambio importantísimo, porque incluso se hace mención de la coordinación en el código, como nunca se había hecho en ninguna legislación nacional. Otro cambio importante lo tenemos con respecto a otros temas, como por ejemplo el artículo 211 del Código Nacional, que nos habla por primera vez, y eso ahí presumimos también a Guanajuato, como en Guanajuato en su ley del sistema acusatorio, de las etapas del procedimiento penal. Siendo que el Código Nacional debe ser pedagógico, metodológico, nos poníamos a pensar en las mesas. ¿Por qué si buscamos ser metodológicos no incluimos un artículo, una parte donde cualquier miembro de la sociedad diga cómo avanza la investigación? Entonces mi diploma ya me adelanté, ya lo vi, perdón, ya me adelanté demasiado en la investigación, pero que vea cómo avanza, cuáles son las etapas, qué opciones tengo, cuál es una fase, cuándo inicia la acción penal, cuándo se ejerce esta misma, cuándo se suspende, cuándo se termina, cuándo inicia el proceso. Todo esto en los diferentes códigos a nivel nacional que se estudiaron de México orgullosamente
llegábamos a la conclusión de que la gran mayoría no había un artículo como tal. Y cuando preguntábamos por qué no hay un artículo como tal, nos decían, es que no nos ponemos de acuerdo, que son tantas reglas, tantas teorías. Era muy difícil llegar a un acuerdo. Bueno, una aportación muy valiosa, colegas y autoridades presentes, fue el llegar a consensos y decir, a ver, 3 etapas, no 4, ni 5, ni 7, 3 etapas del procedimiento penal. La de investigación, la intermedia y la de juicio oral. La etapa de investigación con 2 fases, la fase inicial y la fase complementaria. En la fase inicial, a partir de que está en sede ministerial hasta que se pone a disposición del juez para efecto de poder continuar, y la fase complementaria a partir de que se pone a disposición del juez y hasta que se cierre el plazo de cierre de la investigación. Una audiencia inicial contemplada como tal en el Código Nacional, que en la experiencia nacional ha sido asimilada como diferentes audiencias, pero simplemente estamos hablando de los mismos actos para avanzar. Cuando hay una flagrancia, cuando hay un caso urgente, primero que tenemos que checar, como también lo menciona el Código Nacional, es un control de la detención. Que el control de la detención es un filtro importante para verificar la legalidad de la detención, donde el juez de control de legalidad precisamente, y no para efecto de decir si cometió un delito, sino únicamente verificar cómo fueron los momentos de su detención, quién lo detuvo, a qué hora lo detuvieron, por qué lo detuvieron, quién lo detuvo, entonces características, si le respetaron sus derechos o no. Para efecto de que escuchamos el Ministerio Público, la defensa, el imputado, por ejemplo, cerrado el debate, el tribunal resuelve si califica o no de legal la detención. Pero si es calificada de legal la detención, que nos permite continuar hacia una formulación de la imputación. Y es muy importante, colegas y autoridades, que enfaticemos estos actos, porque es la forma lógica de avance, es la forma muy importante que sepamos y que dominemos de avance de una investigación. Por ejemplo, en el caso de flagrancia y caso de urgente, se califica de legal una detención y avanzamos a la formulación de la imputación, para que el MP comunique la investigación de manera clara y sencilla. ¿A quién? Al imputado. Y en ese momento y posterior de que el juez verifique que sí le entendió en lenguaje sencillo, le pueda preguntar si desea o no contestar al cargo. Y posteriormente, ante la petición del Ministerio Público, pedir la vinculación a proceso. En México, en la experiencia nacional, podía únicamente pedirse una medida cautelar a partir del auto de vinculación a proceso. En el Código Nacional, a partir de que se va a aplicar a casos complejos también, en el ámbito local, pero en el ámbito federal también, se prevé la posibilidad, como nunca se ha previsto a nivel nacional, donde aún y cuando solicite el MP la vinculación a proceso y la defensa desea acogerse a las 72, no renunciar a estas, o incluso acogerse a la duplicidad, que son hasta 144, pudiendo no abrir debate de medidas cautelares diversas a la prisión preventiva, sí se puede hacer cuando es un debate para pedir medida cautelar y referente únicamente a la prisión preventiva, y entonces el juez le da uso de la voz al Ministerio Público para poder realizar su solicitud de posteriormente a la defensa y podrá cerrar el debate y dictar una medida cautelar cuando únicamente se refiera a esa complejidad, se justifique por supuesto atendiendo a la necesidad, la proporcionalidad, y cuando sea el caso de una prisión preventiva la que se pretenda solicitar. Ese es un caso también que se contempla de manera única en el Código Nacional, atendiendo, insisto, en que se aplicará para casos de ámbito federal y ámbito local, y para esos casos también de manera compleja. Bueno, otro aspecto importante, que en esta etapa de investigación, después de la medida cautelar, en todo caso, y después del auto de vinculación a proceso, habrá un plazo para el cierre de la investigación que también está contemplado en la legislación nacional, y que cerrado el Ministerio Público, como lo dice el artículo 211 del Código Nacional, podrá tomar una dirección. Se va el caso a resolver por una salida alternativa, una mediación, una conciliación. Se puede resolver por un procedimiento abreviado cuando ya hubo una vinculación a proceso, o hace el escrito de acusación, si es que la investigación también es susceptible de avanzar y las partes no quieren llegar a un arreglo, a un acuerdo. Y entonces entramos a la segunda etapa del artículo 211, que es la etapa intermedia. Y la etapa intermedia, que tiene una fase escrita con el escrito de acusación que hace el Ministerio Público, y una fase oral, que es una fase muy importante, colegas y autoridades. ¿Por qué? Porque esta etapa, y les viene algo que les va a encantar del Código Nacional, que no tiene ningún otro código en México, y se refiere atendiendo al objetivo de esta audiencia. Es que esta audiencia es donde se van a ofrecer, donde se van a admitir los medios de prueba que sí vas a presentar al juicio oral. Pero en esta audiencia no le vas a decir al juez si la persona realmente vio, reconoció, es creíble.
No le vas a decir al juez el dato de prueba del instrumento. El dato de prueba, como la información que escuchan los jueces para poder resolver, esa será únicamente materia de la etapa de juicio oral. Pero el medio de prueba, o algo importantísimo, benéfico del sistema acusatorio, que es que la etapa intermedia es otro filtro importante, además de la etapa de investigación, para evitar que la investigación que no es lícita, que no se incorpora de manera lícita y que no es relevante, pase a la etapa de juicio oral. Es un gran embudo, más bien diría yo, la etapa intermedia, para que lo que ofrezcas ante el juez de control y que quieras que se admita en el auto de apertura a juicio oral, sea con las tres características muy importantes: se haya obtenido de manera lícita, se haya incorporado de manera lícita y sea relevante, sea esencial para el esclarecimiento de los hechos. ¿Qué nos preocupaba? En las mesas se asimiló que la gran parte de la práctica a nivel nacional, donde se habían audiencias del sistema acusatorio, donde se aplica el sistema, en la gran mayoría, los abogados, por ejemplo, litigantes o la defensa, al leer el Código Nacional, no el Código Nacional como tal, sino la experiencia nacional, y ver el procedimiento estatal del sistema adversarial, que el que hace la acusación es el MP por escrito, pero que la defensa podía contestar por escrito o de manera oral, incluso hasta la audiencia intermedia, pues ¿a qué nos permitía? Pues llegábamos a la audiencia intermedia y la defensa, hasta el momento de la audiencia intermedia, decía: ¿qué cree, pues? Aquí le voy a descubrir hasta este momento al Ministerio Público y a la víctima, al ofendido, todos los medios de prueba que yo como defensor quiero presentar. Y bueno, había jueces que decían: bueno, pues hágalo ahorita y MP, dígame de cuánto tiempo quiere usted para conocerlos. Pero díganme ustedes, el MP aquí es parte también, la víctima participa también. Díganme qué ventaja o qué desventaja estaría si había periciales, había testimoniales, y si realmente 10 minutos antes de la audiencia que nos dieran de receso, o media hora, una hora, era suficiente para poder estar preparados para poder rebatir o para poder debatir la exclusión que en todo caso pidiéramos del medio de prueba que hasta ahorita se me está descubriendo. Por eso les va a gustar el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras cosas innovadoras, habla del descubrimiento probatorio. Así lo dice. Y dice, y enuncia, Ministerio Público y Defensa. Dice, tendrá la obligación antes de la audiencia intermedia, dice para el MP, 5 días antes máximo, y ambas partes tendrán que descubrir antes de esa audiencia todos los medios de prueba que deseen presentar en la audiencia intermedia, pero no para su desahogo, sino para ofrecerlos y que se les admitan en el auto de apertura judicial. Eso es un cambio muy importante para el país. Aprendimos de ustedes, que es una experiencia que ustedes ya aplican en el sistema acusatorio, y que se la agradecemos, al igual que otras entidades federativas, con mucho cariño y esfuerzo en nuestro país, con la labor intensa, día a día nos enseñan mucho, porque eso lo que se espera que evite es dilación en las audiencias, incongruencia con las teorías del caso, evitar la desigualdad y la imposibilidad de ejercer el principio de contradicción, porque qué contradicción puedo ejercer con lo que acabo de conocer y no tuve con tiempo o anticipación. Entonces, ese es otro cambio importante que van a ver en el Código Nacional. Otro aspecto importante tiene que ver, entre otros, con la litigación, que este tema a mí me apasiona muchísimo, ¿no? Aquí está el otro presente que es un tema que me apasiona como abogada litigante, y tiene que ver con la práctica de los abogados, porque como el litigio no se encontraba en la legislación nacional, en el procedimiento, en el código procesal o procedimental de los estados donde se aplica el sistema, pues a veces los abogados llegábamos con técnicas muy innovadoras, muchos otros de países o algunos de nosotros de otros países o con experiencia de varios estados, y finalmente cuando queríamos hacer un interrogatorio o después de un interrogatorio la contraparte quería atacar al testigo de nosotros, nos percatábamos que la contraparte, cuando estábamos interrogando, únicamente tenía la vista en el papel, y cuando le tocaba el tiempo de contrainterrogar, pues hacía preguntas leídas de la entrevista que se hacía ante el Ministerio Público. Y había veces cuando se objetaba, se decía: señoría, esa pregunta se hace en base a un papel y no fue parte de la información que vertió el testigo de manera oral, respetando la característica del principio de oralidad. Había jueces que decían: efectivamente, usted no puede preguntar eso, no fue materia del interrogatorio, está dilatando usted la audiencia y no fue materia de la oralidad en esta audiencia, por lo tanto no lo puede usted contestar. Limítese a lo que fue materia del interrogatorio. Pero había otros jueces que decían, y también muy valiosamente, pero había una discrepancia, decían: bueno, pues ¿sabe qué es que le tengo que dejar preguntar? Porque pues es la contraparte y tiene que haber igualdad y contradicción. Pero el resultado era, 1, dilación en la audiencia, muchísimo. 2,
confusión total en nuestros jueces como autoridad, porque acuérdense que la forma de poder valorar ellos, aplicar la sana crítica, las máximas de la experiencia de ustedes como jueces y magistrados que están presentes, es en el sistema acusatorio cuando no tienes conocimiento de ningún expediente, ningún papel antes más que el auto de apertura y escasamente vienen enunciados los medios de prueba, es la refutación de las teorías del caso, la refutación de las partes a través de las técnicas para formular preguntas que pueden ustedes llegar a la valoración y decir en la lógica, en las máximas de la experiencia, ¿le creo o no le creo? Pero si los abogados no sabemos cómo preguntar, o interrogamos y contrainterrogamos con un papel o leemos las preguntas, pues no ayudamos en nada a la labor de ustedes como jueces para poder valorar y para poder resolver. Entonces, el código, y ahí me declaro una de las necias que votamos mucho por esto, ¿no? Fue que tuviera una metodología y fuera muy pedagógico también en esta parte. El Código Nacional, cuando habla de formular preguntas, ya te explica los nombres para poder hacer preguntas. Quien ofrece y quien lleva el testigo va a interrogar. Y la contraparte, nada que va a interrogarlo otra vez o va a hacerle preguntas, va a contrainterrogarlo. Y nada de examen directo o contraexamen, como el cross-examination o real examination, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, y posteriormente para hacer preguntas aclaratorias, que voy a explicar ahorita brevemente también, hay repreguntas, y para atacar la aclaración, la contraparte que contrainterrogó previamente va a poder recontrainterrogar. Los 4 nombres quedan plasmados ya en el Código Nacional. Pero además, porque ustedes dirán, bueno, Cristal, si es contrainterrogatorio o el cross-examination, bueno, todo es valioso. Tampoco hay que decir tampoco el nombre, pero era importante ya empezar a crear una cultura también en los nombres para poderlos dirigir y para poderlos utilizar un lenguaje común en las audiencias. Pero también, a partir de una pirámide invertida, se estableció una limitación muy importante y también el respeto de la oralidad. Y nos dice el Código Nacional, el contrainterrogatorio será nada más materia de lo que fue preguntado, el contrainterrogatorio será únicamente a partir de lo que fue materia del interrogatorio. Entonces, ¿eso qué ayuda? El abogado que diga, oiga, quiero contrainterrogar por cosas que no tienen nada que ver o que fueron parte de la entrevista, pero que nada, ni siquiera en un punto específico tienen que ver con la parte oral que dio, no lo puede preguntar. La repregunta, que es la pregunta que hará o preguntas que hace quien interrogó previamente y posterior al ataque de la contraparte para rescatar la credibilidad del testigo que traje, es la repregunta. Hago preguntas para aclarar lo que preguntó la contraparte y que me trató de quitar credibilidad. Son únicamente enfatizadas o enfocadas ¿en qué? En el ataque. Se va a aclarar lo que se atacó, se va a rescatar credibilidad sobre lo que fue materia del de la repregunta, y viceversa, o previamente antes. El interrogatorio amplio se limita con el contrainterrogatorio, a partir de que el contrainterrogatorio únicamente va a versar de lo que de manera oral fue producto del interrogatorio. La repregunta solamente va a poder aclarar lo que fue materia del ataque en el contrainterrogatorio. Y el recontrainterrogatorio únicamente va a poder atacar ¿qué? Lo que fue materia de la aclaración en la repregunta. ¿Se dan cuenta cómo va limitándose la información? Interrogo, me contrainterrogan solamente con lo que fue materia del interrogatorio. Me atacan en el recontrainterrogatorio de lo que fue materia de la repregunta. Aclaro en la repregunta lo que fue materia del ataque en el contrainterrogatorio. Así, de manera limitada. Esto queda como tal ya en el Código Nacional y que es muy importante para evitar confusión en la técnica, pero además evitar dilaciones en la forma de desahogo de los medios de prueba. Importante también en el Código se analizó qué pasaba en la experiencia nacional cuando hay objeciones. Por supuesto que la objeción es muy importante. La objeción evita que se conteste una pregunta que no fue bien hecha, que está formulada mal, que está sobre hechos que son a través de algo que no ha dicho, una información que no ha dicho el testigo, una pregunta sugestiva, por ejemplo, un interrogatorio. Pero, ¿qué pasaba cuando había audiencias donde había una objeción sobre aspectos en los que había resuelto el juez, pero que eran realmente obvios? Por ejemplo, una pregunta cuyo contenido era obviamente atacando la dignidad de un testigo. El juez, ustedes dirían, si fuéramos muy fríos, no, espera, es que aunque esté insultando la pregunta al testigo, el juez tiene que esperar a que el otro objete y decir, oiga, no solamente verlo con ojos como, no le va a decir nada de veras, que el testigo se está haciendo la víctima, ¿no? En delitos sexuales, haciéndose así. Entonces, el juez intervenía.
Y cuando había una objeción, por ejemplo, del abogado que estaba viendo cómo vulneraban al testigo, el juez no se esperaba decirle al que había hecho una pregunta con términos groseros o atacando al testigo, no le decía, ¿y usted qué tiene que decir, Usted no dio uso de la voz. El juez decía, ha lugar a la objeción. Incluso le llamaba la atención al abogado, le decía, condúzcase con respeto en la sala que está con el juez. Pero, como no le daba uso de la voz el juez a la contraparte, aun y cuando el contenido de la pregunta pues era para atacar al testigo de manera faltando al respeto o indigna, el abogado, al cual no se le había dado el uso de la voz, interponía el recurso de revocación, que es un recurso que se interpone cuando efectivamente el juez no le da uso de la voz a las dos partes, respetándose la igualdad y la contradicción, y para efecto de devolverle a las partes la solicitud, y entonces que después de escuchar a ambas, el juez pueda resolver, que es a través del principio también de la imparcialidad, la igualdad y la contradicción. Bueno, cuando sucede esto, imagínense que había una objeción, el contenido faltaba al respeto en la pregunta previa que hacía el abogado al testigo, se objetaba, el juez resolvía, se interponía recurso de revocación de manera oral, el juez resolvía y de repente volteaba con el testigo y le decía, conteste o no conteste. Pero cuando decía contesta al testigo, pues ya había pasado una cantidad de tiempo que el testigo decía, ¿a qué contesto? Pues ya ha pasado mucho tiempo, contesto a la objeción, señor, no entendí, ¿a qué contesto? ¿Me pueden hacer la pregunta? Y a veces muy distraídos hacemos la pregunta, algo que no era nada que ver con la pregunta que fue materia de la objeción. O en todo caso, la audiencia ya ha pasado 10 minutos o más. Por eso, para evitar dilaciones, contra la resolución de los jueces en materia de objeciones, no se admite recurso alguno. ¿Okay? No puedo interponer específicamente el que procede aquí, ¿cuál es? El de la revocación. No interpongo recurso de revocación, ya te lo marca el Código Nacional. No se puede interponer este recurso en contra de la resolución de las objeciones. Ahora, otro, en la materia de apelación, que es el recurso que quedó para poder interponerse en contra de la sentencia en el juicio oral o para hablar el juicio oral, claro que sí. Nada más que vamos a ver también una innovación que tiene el Código muy afinadamente nacional, en el caso de la apelación, contra la sentencia del juicio oral o contra por efecto de anular el juicio oral, que es efectivamente cuando causa perjuicio y trasciende al fallo la resolución del juez o ese dato que estoy poniendo como agravio, pues entonces puede ser causal de que no solamente se admita la apelación, sino que se reponga o que incluso se modifique o se revoque y se dicte una nueva sentencia de juicio oral. Pero eso lo tocaremos en un momento más. En este caso, en la materia de objeciones es importante para establecer y limitar las objeciones para evitar dilaciones en la forma del desarrollo de las audiencias, ¿correcto? Bueno, otro cambio importante tiene que ver con los recursos, como les comentaba. Dos medios de impugnación contemplados en el Código Nacional, la revocación y la apelación. En la experiencia nacional es distinto, sabemos que tenemos la revocación, la apelación, la casación y en algunos casos también se hablaba de la nulidad o también del reconocimiento de inocencia. En el caso del Código Nacional se habla de la revocación y de la apelación. La revocación retomando la experiencia nacional para interponerse de manera oral y también para interponerse de manera escrita cuando la resolución es fuera de audiencia. Como lo tenemos en la experiencia nacional, algo que amamos del sistema acusatorio en la oralidad es la posibilidad de interponer este recurso, que aunque se interpone por escrito, por ejemplo en el caso de la revocación fuera de audiencia o la apelación como tal, pues finalmente nos da la posibilidad de hacer audiencias, si fueran necesarias, si no resuelve de plano, pero también la forma de resolución. El recurso de revocación, que en la práctica, a mí me sorprendió muchísimo, se resuelve en un tiempo de 7 minutos. 7 minutos cuando interponemos recurso de revocación ante el juez, porque es el mismo que dictó la resolución, el juez determina si lo admite o no, pero admitiéndolo, me regresa a mí el uso de la voz que lo interpuse, le uso de la voz a la contraparte, cierra el debate y resuelve. Es un tiempo rapidísimo, te evita la tramititis de muchos casos, que no es que el sistema inquisitivo sea malo, pero finalmente te dilataba muchísimo. La apelación, como recurso, en el Código Nacional te lo establece en dos apartados. Contra las resoluciones del Tribunal de Control de Legalidad, que sabemos que es un tribunal unitario, y contra las resoluciones del Tribunal de Juicio Oral. Contra el Tribunal de Control de Legalidad prácticamente se retoma la experiencia nacional, que ya todos sabemos que el recurso de apelación procede contra la negativa de un procedimiento abreviado, la sentencia condenatoria que dicta el juez de control en el procedimiento abreviado, la negativa de aperturar o permitir una suspensión judicial del proceso a prueba o una salida alterna como la mediación o la conciliación, o el auto de vinculación a proceso, una exclusión de medio de prueba en el auto de apertura a juicio oral, entre otros. Pero contra el juicio oral hay una cuestión muy innovadora también.
porque se analizó la experiencia nacional. Había estados que nos decían, no pongan la reposición de todo el juicio oral, porque mira, para materia de descongestión tienes que volver a traer a todos los medios de prueba, y muchas veces no los localizas nuevamente, muchas veces es mucho más dilatorio, muchas veces no lo amerita. Hay otros casos que nos decían en las mesas, no, sí, repóngalo, porque si la violación es tan grave, pues se tiene que reponer totalmente todo el juicio oral, y aunque traigas a la persona bajo las piedras, tiene que venir, porque finalmente hay una violación grave, y tiene que realizarse nuevamente el juicio oral. Pero también se analizó aquellos casos donde decían, oye, es que hay que ver cómo se pueden delimitar las causales por las cuales se puede anular todo el juicio oral, porque había casos que en la práctica, no todos, ¿verdad? Hay una muy buena experiencia en la aplicación de este recurso, que es el de casación en los estados y apelación en el Código Nacional, pero que finalmente había razonamientos como los siguientes. Tuve una defensa inadecuada, pero la defensa inadecuada se resumía en que no le gustó al abogado finalmente, no le gustó, perdón, al acusado o ya sentenciado que lo hubieran condenado, o no le gustó los honorarios que le habían cobrado, o no le gustó cómo hablaba, o no le gustó que no se presentara cuando tenían que platicar previo a la audiencia porque pensó que tenía que leccionarlo cuando aquello no era leccionamiento. Entonces interponían los agravios, interponían el recurso de casación, ahora ya apelación. Entonces, para evitar esto, para evitar que se repusiera todo, entonces quedó de manera innovadora lo siguiente en el Código Nacional. Se puede interponer recurso de apelación contra la sentencia de juicio oral y entonces ya se determinará el tribunal de alzada si se revoca y se dicta una nueva, si se modifica o si se confirma. Pero en el caso del juicio oral, para pedir su anulación, para pedir su reposición, entonces va a haber dos formas. El tribunal de alzada podrá determinar, fíjese qué interesante, si habrá una reposición parcial o una reposición total. Y si hay reposición parcial, inclusive tiene la posibilidad de determinar si se hace en tu tribunal, el mismo tribunal que llevó al juicio oral y nada más se repone lo que se hizo mal, o incluso si esta reposición parcial se hace ante un tribunal distinto al que llevó a cabo el juicio oral. La reposición total, que también es una opción que podrá tomar el tribunal de alzada, se podrá hacer siempre, bueno, se tendrá que hacer siempre ante un tribunal distinto al que llevó a cabo el juicio oral, que es como lo tenemos ya en la experiencia nacional. Se dan cuenta que hay también un desarrollo teniendo la experiencia nacional, es un diseño, se busca mejorar, la aplicación nos dará la razón o no para ver si está funcional y las modificaciones que son sanas y que se tendrían que hacer en todo caso. Pero otro tema importante aquí es que se delimitaron las fracciones, por ejemplo. Dice, bueno, se podrá interponer, se podrá reponer, siempre y cuando, por ejemplo, hablando de una defensa inadecuada, siempre y cuando esa causal haya trascendido al fallo y cause perjuicio. Pues ahí pongan mucho cuidado porque en tus agravios tienes que pensar mucho eso. ¿Cómo trascendió a mi sentencia y por qué me causó perjuicio? Entonces son aspectos muy importantes que se trató, por ejemplo, también de limitar para que, por supuesto, permitir que se reponga lo que se hizo mal, pero evitar que por cualquier causa entonces tengamos reposición de juicios orales cuando realmente no era necesario, ¿no? En todos los cambios importantes, yo cerraría, hay muchos temas, pero creo que también, ahora sí como tatúe el avión, también me ve muy vuelo, ¿verdad? Tiene que ver con un tema muy importante del artículo 21 de la Constitución, que aquí lo decimos de manera rápida y me disculpo, pero espero que sea clara, pero que fueron días y días y días de debate. Y ahí es donde verá la reflexión que les haré al final, porque hacen falta muchas personas que nos ayuden a reflexionar en estos temas. Me refiero a cuando el artículo 21 nos dice, comenzando en la Constitución, la investigación le corresponde al Ministerio Público y a las policías, y luego abajo te dice, el particular podrá llevar esta recabación ante el juez de control, ante el juez. Entonces decimos, bueno, ¿el particular tiene el derecho a llevar esa investigación? Sí, sí tiene derecho. Bueno, era un debate que yo les decía, bueno, de repente salía y decía, el cielo no es rojo, no es rojo, es azul, es azul, es azul, estoy viendo azul, porque de repente eran cambios que nos ponían muy interesantes, pero se realizó la experiencia nacional. ¿En dónde se aplica? ¿Quiénes la aplican más? ¿En qué delitos la aplican más? Los de querella, penalidad máxima 3 años, cuál es el monto, que sea pena que no privativa de la libertad. Y también algo bien importante, sí tiene derecho la sociedad a llevar una investigación ante el juez, pero ¿qué tanto puedes quitar al MP? ¿Verdad que está interesantísimo el tema? Ningún código te decía qué hacer. El Código Nacional
te traduce en qué tipo de caso te querella de no más de 3 años de penalidad, que no sea privativa de la libertad, por ejemplo. Te dice, por ejemplo, qué pasa cuando el particular desea pedir auxilio para recabar medios de prueba al Ministerio Público o al juez, por ser acto de molestia o no. En todo caso, que sea acto de molestia, pues sabemos todos que acuden directamente. El MP lo tiene que autorizar siempre. ¿Quién? Pues ustedes como jueces, ¿no? Pero aquí queda muy marcado en el sentido de decir, cuando el particular pida ayuda al MP para esa recabación del medio de prueba, entonces quien decidirá si continúa o no la investigación será únicamente el Ministerio Público. Decidirá, porque puede que siga, puede ser que el Ministerio Público, porque me ha tocado casos analizarlos así, donde el propio MP dice, oye, aquí no hay nada, es un vil chisme, perdón que lo diga así, pero lo quieren llevar el particular al juicio oral. Me ha tocado ver casos donde jueces me han dicho en los estados, por ejemplo, de Yucatán, que es una entidad muy bonita donde aplica el sistema acusatorio también, me dicen los jueces, oye, no puedo aquí no dictar auto de apertura a juicio oral, Cristal, no hay nada. Son puros, me dijo, y le dijo, y le dije, y me dijo, pero el particular ya está cobrando honorarios y ya me están llevando al caso, quiere llevar a juicio oral, porque está cobrando por audiencias. Entonces, la acción penal en particular, como se regula en el código, evita, primero permite cumplir con lo que manda el artículo 21. Sí, el particular que recaba, por supuesto que con ese análisis estudiará el caso que tiene derecho a hacer, pero llévate pues, incluso al juicio oral, todo el derecho. Pero si esa recabación no está completa, tengo esa duda, necesito recabar de parte del Ministerio Público y por lo tanto reflexiona en mitad del caso, quien deberá continuar, si así decide hacerlo, es el Ministerio Público. Entonces, esto es también el consenso que se llegó y es parte de los contenidos innovadores que ustedes verán en el código. Como ven, platiqué solamente algunos puntos de otros tantos que son importantes del Código Nacional. Yo espero que, quiero preguntarles, ¿quién llegó a la conferencia ya con el Código Nacional leído? No los voy a preguntar, no se preocupen. ¿Quién? Levánteme la mano. Bueno, es bien importante que ya sean todos, por favor, porque ya en este año empezamos ya con su aplicación. Ya no hay marcha atrás, ya está un Código Nacional. Guanajuato eres ejemplo a nivel nacional. Yo sé que muchos nos dicen, oye, sí, yo sé que estoy en el Estado, pero no está en esta parte, o no estoy involucrado. Bueno, tienes una gran responsabilidad por ser una entidad pionera que impulsó el cambio. Entonces, el cambio es hasta el 2016 y la gran mayoría de los estados ya se están ahorita realizando un plan de implementación de manera acelerada, porque ya hay un procedimiento. En muchos estados decían, bueno, es que no hay un código nacional, no hay una unificación. Oye, voy a Chihuahua, voy a Morelos, voy a Estado de México, Guanajuato, y son incluso nombres distintos, figuras distintas, regulaciones o limitaciones distintas. Pero aquí ya tienes un código nacional que no se mete en la soberanía de los estados, muy importante, te deja en la parte sustantiva y a través de protocolos del procurador en la entidad que tendrá que determinar en política criminal y de acuerdo a la realidad y necesidades de Guanajuato qué poner o qué limitar. Pero lo hermoso del procedimiento único es que te dice el mismo camino de avance de la investigación hasta que se esclarece, con qué autoridades, los tiempos de los recursos, los tiempos de las salidas alternas, y te va a permitir que se pueda tener mucho más acceso, claridad en su aplicación. Entonces es un procedimiento único que respeta la soberanía de nosotros, de los estados, que respeta, por ejemplo, la materia sustantiva, pero que te permite y te obliga más bien, como una obligación muy importante para poder contribuir a tu estado y para poder aplicarlo en materia de impartición y procuración de justicia, el dominar ya el contenido del código. Y no para aprendértelo, para reflexionarlo. Compáralo, aprovecha esa riqueza que tienes en Guanajuato, a ver en mi ley de aplicación del código, a ver qué tengo acá de salida alterna, cómo lo pone el Código Nacional. Leo la exposición de motivos, porque viene un cambio histórico bien importante. Los abogados que salimos de las escuelas de derecho, las facultades de derecho, en mi caso particular en mi alma mater, la UNAM, y teníamos que seguir como patitos a todos los demás, en la práctica de todo, la práctica forense de todo. Pero ahora, cada uno de nosotros, con el perfil que tengas, tienes una oportunidad que vale oro histórica, pero también que es mucha responsabilidad como cuando eres padre, porque te toca formar a tus compañeros y a los que siguen, como profesor, como agente del MP, como litigante, como juez, como magistrado. ¿Cómo quieres formar a Guanajuato? Si no lo conoces ahorita el código y no lo entiendes, entonces sí preocúpate, porque entonces ¿qué mejora va a tener en el partido de promoción de justicia? Entonces, ojo con eso, claro que podemos,
que tiene contenidos muy diversos, interesantes, sí. Que son fáciles de asimilar, no. Las mesas de debate eran y son muy fuertes. En una conferencia de antier todavía en un foro, dos ponentes, yo estaba en medio, casi se pegan, porque estaba discutiendo un tema de teoría del delito. De acuerdo cómo estaba el código, yo casi les decía, bueno, si yo me quito del medio, o medio, o trataba de alguna forma de dar solución. Pero aunque el debate es sano, lo que sí me queda claro es que de lo que adolecemos mucho en las mesas, era de gente que supiera. Y gente que supiera, ¿a qué me refiero? A gente que supiera el código, a gente que supiera el sistema acusatorio. Necesitamos mentes mexicanas que nos den solución, amparo directo, amparo indirecto, sistema acusatorio, recursos, objeciones, técnicas de litigación, cómo resuelven, cómo se apela, cómo se aplica el abreviado. Nada ya de otros países. Aunque se toma como referencia, la pregunta es, ¿y cómo lo aplicas aquí con tu vinculación al proceso? ¿Cómo lo aplicas con el amparo? ¿Cómo lo aplicas cuando tenés en el sistema tener una confesión? ¿Cómo cambia ahorita en el sistema acusatorio? Necesitamos de ti para poderlo aplicar. El diseño ya está. Estuvimos en las mesas. Nos encanta, en el caso de servidora, compartir esto, este humilde y muy chiquito granito de arena, que es un honor para mí, una entidad preciosa y rica que eres tú, Guanajuato, y que nos serviste y nos sirves de base para el Código Nacional. Entonces no nos dejes en este camino, conoce el código, pregúntalo, cuestiónalo, métete a cursos, ve a conferencias como esta, que me da mucho gusto, y gracias a la Casa de la Cultura y a la Suprema Corte de Justicia y por supuesto a la PGR que me permitieron estar el día de hoy con ustedes. Pero de ahí en fuera la responsabilidad es tuya. Cuando me preguntan, oye, ¿sí podremos? Porque eso es como otro país, ¿no? Pues digo, sí, sí podemos. Te lo debes a ti y a tu país. Una justicia digna de los operadores, que realmente responda a las necesidades de la sociedad, que le resuelve y permita acceder a la justicia pronta y expedita, tanto a víctimas como ofendidos, que es tu gente, son nuestra gente, y a los imputados y a las que son parte también de la sociedad, y que tenemos que ver en materia de justicia restaurativa, en su caso, también la forma de trabajar. Sí se puede, podemos, y yo estoy segura que con apoyo de todos ustedes, realmente conociendo el código, aportando, debatiéndolo, podemos tener muy pronto una implementación que no hay marcha atrás. Máximo, ¿qué año? 2016. Y que la tarea no es sencilla y faltará más, que se tendrá que adecuar, pero estoy seguro que tenemos muchas neuronas, somos muy capaces para que a nivel internacional seamos referente. ¿Por qué no? Claro que sí, a nivel internacional un mejor sistema de impartición y procuración de justicia. Muchas gracias, espero que no me deje el avión, pero sí. También, bueno, yo sí, en un minuto les quiero compartir, agradezco a la Casa de la Cultura por esta invitación, al licenciado Elías, que me hizo esta también invitación y que lo conocí en un curso de INDEPAC, al cual me invitaron y que también lo recomiendo porque él es mi alumno, y que algo que me encantó, lo presumo por esto, fue que tenemos a muchos funcionarios como alumnos, que a pesar de todas las horas que tienen de trabajo están ahí con nosotros. Entonces, si tienen la oportunidad en esta institución y en cualquier otra, yo digo siempre, del sistema acusatorio, métete, aprovechalo, critica, pregúntanos a los ponentes para que el que tenga criterio seas tú, porque el operador, aquí están ustedes en Guanajuato. Muchas gracias. Es para entregarle un reconocimiento, perdón, las prisas, a la doctora Diana Cristal González por su breve pero muy sustanciosa exposición. Un aplauso, por favor. Pues bueno, muchas gracias por haber asistido. Felices vacaciones, nos vemos hasta entrando la semana, ¿cómo le llaman? ¿Pascua? Pascua, sí. Buenas tardes, gracias. Las constancias están en 2 minutos y se esperan y ya las pueden recoger, por favor. Por aquí, por favor. ¿Cómo?